Contento de que Maxi esté con nosotros. Bienvenido, Maxi. Es usted bienvenido. Ojalá se pueda sumar a los jóvenes también. Ahí le estamos esperando, así que espero se haya sentido en casa. Amén. Estamos acá entonces. Bien zapateado el 18, así como corresponde. Algunos los vi muy contentos por ahí. Espero que le haya pasado bien. Pero entonces ahora mira a la persona que tiene a su lado y dígale, pero ahora vengo a escuchar palabra de Dios. Amén. Amén. Algo nuevo es el título del sermón que hoy día vamos a compartir. Y hoy comienza la primavera, ¿sabían ustedes? No, está comenzando con una lluvia, más o menos extraño, ¿cierto? Pero comienza una nueva temporada para tu vida en la que Dios también va a estar contigo y Dios te va a bendecir. Bendecimos también, por supuesto, el día de hoy no nos pudo acompañar, estaba de cumpleaños nuestra hermana Handy, así que apenas pueda usted también escríbale, mándele un saludito ahí. Aquí, si es que alguna vez se nos ha pasado algún cumpleaños, le pedimos disculpas, pero en general estamos siempre pendientes de poder saludarle, de poder estar pendientes de estas cosas que son importantes también. Amén. Amén. Y bueno, hemos venido experimentando tiempos de cambio. Amén. ¿Cuántos han venido atentos a las palabras que Dios ha venido entregando? Pendientes a lo que Dios ha venido haciendo. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de el sermón que nos compartió nuestro pastor la última vez que nos reunimos ahí celebrando las fiestas patrias? ¿Se llamaba? 4. No, ese era el anterior, ¿eh? ¿Cómo se llama? Perdido. ¿Y con qué se quedó usted de ese sermón? Andan perdidos, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? A veces equivocamos, a veces estamos perdidos en el camino. Pero Cristo vino y dijo, yo soy. Y también es. Y en Él está completamente la vida. Así es que ese día, bueno, el pastor estaba dándolo todo aquí, dando su vida en el sermón hermoso, precioso, una palabra de Dios. Así que le pedimos que ustedes en el momento que estamos acá en el sermón, usted pueda poner toda su atención, todos sus sentidos a disposición de lo que Dios quiere hablar, porque créame, Dios está hablando de manera potente, de manera directa, dando dirección a lo que quiere hacer en la iglesia. Amén. Amén. Entonces, Dios nos ha estado hablando cosas distintas, hoy trae algo nuevo, pero eso algo nuevo viene fundamentado en lo que nosotros tomamos acá como congregación. Rema fue fundada en principios claros, usted les acuerda, ¿cierto? Yo quiero hablar de nuestra congregación y el llamado, pero quiero hablar de cuáles eran las bases para que no nos alejemos de esa visión inicial. Hemos venido sirviendo sobre principios y fundamentos basados en su palabra. Ahora, ¿cuál era esa palabra? ¿Usted se acuerda? Era amor. Amor, ¿cierto? Marieta, si nos ayuda. Amor era el principio entonces que ha venido rigiendo, y amor se compone de distintas cosas. Actitud, pero no cualquier actitud, sino que una actitud correcta, una actitud que nos dirija y que dirija a las demás personas hacia su evangelio, ¿sí o no? Una actitud guiada por su palabra, no por emociones. ¿Está aquí o no? Amén. Está también la misericordia, ¿sí? Entiendo que todos los que estamos en este lugar entendemos que somos personas imperfectas. Levante su mano si usted es imperfecto como yo. Todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Pero Dios nos regala por gracia su salvación. Esta salvación que es gratis, ¿cierto? Pero eso no significa que no haya tenido que pagarse un precio. Y a veces cuando las cosas son gratis, como que las valoramos menos. ¿O no? Recuerde usted, a pesar de que la salvación para usted y para nosotros es gratis, tuvo un precio que pagarse, y ese precio fue un precio de sangre que lo tuvo que pagar Jesucristo por nosotros. Entonces dijimos la actitud, la misericordia, y existe también el orden. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Póngase en orden. Porque antes de la bendición viene primero el orden. Dice el libro de Génesis que cuando Dios creó la tierra, los cielos y la tierra estaba desordenada. Y desde ahí, desde empezar a ordenar esto, Él empezó a crear. Él empezó a traer bendición. Y cada vez que creaba algo decía y pensaba que era bueno. Por lo tanto, antes de la bendición, todos los que queremos bendición, debe haber un orden. Debemos poner nuestra vida en orden. ¿En orden de qué?
en orden de su palabra, en base a sus principios. ¿Estamos acá? Amén. Y hay también una responsabilidad. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, tienes una responsabilidad con esta ciudad, con esta región. Parece que no estamos... Dígale a la persona que tiene a su lado, tienes una responsabilidad con esta ciudad, con esta región, con este país y con esta generación. Amén. ¿Cuántos están entonces dispuestos a cumplir la gran comisión, a tomar la responsabilidad de la gran comisión? ¿Y sabe usted cuál es la gran comisión? Es ir y hacer discípulos por todo el mundo. ¿Cuántos quieren salir de Chile a ser discípulos? A ver, levante su mano. Levántela con ganas, Señor, mira los corazones. Amén. Dios bendiga esos corazones misioneros. Y no solamente para ser discípulos, sino que también llevarlos a que sean bautizados. Amén. Y algo nuevo se refiere entonces a una revelación de su amor y de su gracia que no habíamos tenido antes. Esta revelación ha estado siempre. Pero como somos una iglesia en movimiento, una iglesia en cambio, necesitamos entender este nuevo nivel donde nos quiere llevar el Señor. Algo nuevo para su vida. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, Dios tiene algo nuevo para ti. Y tú te quieres quedar dormido. Dios tiene algo nuevo para ti, dígale. Una revelación de su gracia, de su amor que trasciende y se manifiesta en relaciones transformadas. Porque cuando hablamos de relaciones, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. ¿Sí? ¿Estamos acá? Porque la cruz nos muestra que así como estamos conectados con Dios de manera vertical, ¿cierto? Hacia arriba, debemos estar conectados también de manera horizontal. En la forma de la cruz. Por lo tanto, si usted ama mucho a Dios, ¿cuántos aman mucho a Dios? Pero no ama a su hermano, estamos fallando. ¡Auch! Diga conmigo. Es que no lo hacen fácil. Uno trata de amarlos, pero no ayudan mucho, dice, ¿o no? ¿Cuántos aman a sus hermanos? Uy, ¿cuántos aman a su prójimo? No saludan ni al vecino, pues hermano, ¿para qué? ¿Ustedes saludan a sus vecinos? ¿Sí? Gloria a Dios por su vida. La generación de ahora no saluda a los vecinos. Antes los vecinos eran parte casi de la familia. Uno tenía como, los metía a su casa, dejaba a los niños de repente con ellos. Muchos de nosotros somos ahijados de nuestros vecinos porque había una relación de comunidad, un tejido social distinto. Ahora con suerte uno saluda así, de lejitos nomás. Y con suerte escriben el WhatsApp de emergencia, pues si es que a alguien le empezó a sonar la alarma o algo así. Pero de verdad que estamos muy alejados de lo que Dios quiere traer. Algo nuevo, diga conmigo. El poder vernos a nosotros mismos y a los demás como Dios nos ve. Algo nuevo. Y quiero que sepa entonces que la teología no ha sido lo más difícil que ha sido para mí de comprender. Es complejo la teología. Pero entender esta revelación del amor de Dios me ha costado tanto. Que así como usted está en ese lugar recibiendo en esta mañana una palabra del Señor, así primero ha venido para mi vida. ¿Cuánto le cuesta entonces amar a su prójimo? ¿Sí? Nos cuesta un poquito, ¿cierto? Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros entonces. Y con la ayuda de Dios vamos a poder ir creciendo poquito a poquito cada día más. Y hoy vamos a ver 3 etapas, diga conmigo, 3 etapas que nos demuestran un poco la evolución del amor y la gracia de Dios. Pero antes de eso, no quiero cometer una herejía porque quiero que usted sepa esto. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a ser siempre el mismo. La revelación, la forma en que la humanidad interactúa con Él es distinta, pero Dios siempre ha sido el mismo y siempre va a ser el mismo. Y vamos a ver entonces este primer nivel de revelación. Y se llama la ley del talión. No sé si usted la escuchó alguna vez. Este talión que proviene del latín que dice talis, que significa semejante o igual, tales, como semejantes, ¿sí? Y le voy a pedir que me acompañe entonces al libro de Éxodo, está en el capítulo 21, de los versículos 22 al 25 y usted va a leer conmigo, ¿así? ¿Lo alcanza a leer? Más o menos, Dios bendiga los ojos y sean abiertos los ojos en esta mañana. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y usted dice...
Leámoslo con cuidado porque es un poco difícil de digerir, ¿ya? Dice, si en una pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas de gravedad, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija. Entonces, hay una pelea, alguien le pega a una embarazada en la guatita y eso provoca que haya un parto prematuro, pero todos nacieron bien. Nadie murió, nadie está de gravedad. Incluso ahí, entonces se imponía una multa. ¿Y quién decidía el tamaño de esa multa? Era el marido. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ahora dice, pero si alguien resulta con heridas graves, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe y herida por herida. ¿Qué es esta ley? ¿Cómo Dios se revela a través de esto? Vamos a tener que recordar entonces que Dios escoge a su pueblo y el pueblo de Dios tenía una particularidad, que a pesar de ser el pueblo de Dios, a pesar de haber visto milagros extraordinarios, ¿cuál es el milagro más extraordinario que usted puede pensar del Antiguo Testamento? La vida ya, ok. El Mar Rojo. Antiguo Testamento. El Mar Rojo, el maná del cielo, la nube que cubre. O sea, hay un montón de cosas que ellos vivieron que era de manera sobrenatural. Pero aún así, diga conmigo, pero aún así, a pesar de estos milagros maravillosos y tremendos, el pueblo de Israel tenía una tendencia. Y era y se repite y se repite y se vuelve a repetir. Y es que hacían lo que no agradaba a los ojos de Dios. O sea, de tanto en tanto, el pueblo quería arrancarse, quería salir de lo que Dios les mandaba. ¿Sí? ¿Estamos acá? Por lo tanto, Dios transmite una ley a través de Moisés, que es una ley súper importante porque promueve principios básicos de cómo ellos se van a tratar entre sí. Hasta ese momento, las cosas eran más o menos un pueblo sin ley. Cada uno hacía según bien le parecía, ¿ya? Entonces, si yo iba, por ejemplo, donde Laura, y yo hería al hijo de Laura y arrancaba, era posible que me quedara sin ninguna sanción. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta ley del talión? Es una ley que permite ordenar las relaciones entre personas y dicen, ok, si yo daño a mi esposa o si yo daño a otra persona, el daño que yo le provoqué va a tener que pagarse de la misma forma como yo se lo provoqué. Si yo le saco un ojo, ¿qué es lo que va a tener que hacer ella? Ojo por ojo, 64 dijeron por ahí. No, ojo por ojo. Esa es la ley de talión. Y uno dice, pero ¿cómo este Dios va a permitir esto tan extremo? ¿Cierto? Vamos a ver entonces de qué se trata la ley. Y Dios se revelaba en medio de la ley. Vamos a ver cuáles son los mandamientos. ¿Se acuerda usted de los mandamientos o no? Sí, parece que no. En clase de religión, por último, escuela dominical. Dios pone ¿cuántos mandamientos inicialmente? Son 10. Y los vamos a leer. Esto está en Éxodo capítulo 20. El primero dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. No tendrás o no tengas otros dioses delante de mí. Eso es un mandamiento. ¿Sí? El segundo dice, no te hagas imagen, ninguna, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y dice, no te postres delante de ellos ni los adores. ¿Sí? ¿Estamos claritos con eso? ¿Por qué? Mire, esta es la explicación, te dice, yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, al hijo del hijo del hijo. Hasta ahí llegaba la maldición. ¿Qué tipo de Dios era ese, no? ¿Dios sigue siendo el mismo Dios o no? ¿Y por qué hacía esto Dios? Porque Dios estaba formando a su pueblo y necesitaba formar un pueblo que no se fuera detrás de dioses ajenos. Dios estaba formando su nación y necesitaba que esta nación fuera una nación santa, una nación que no se fuera detrás de otros dioses. Y si alguien odiaba a Dios, dice Dios que él maldecía hasta la tercera o cuarta generación. Maldecía al hijo del hijo del hijo.
¡Wow! Dice uno, ¿qué Dios es ese? El mismo Dios que conocemos hasta ahora. Y vamos a entender por qué. Llevamos 3 mandamientos. El cuarto dice, perdón, este es el tercero. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Sí? Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Y el cuarto dice, acuérdate del Sabbat, el Shabbat, o del día sábado para santificarlo. Este problema se lo voy a dejar al pastor para que lo vean en el discipulado, no lo vamos a hablar ahora. ¿Sí? Más adelante dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor te da. Los primeros 4 mandamientos tenían que ver con la forma en la que Dios se comunicaba, en la que Dios se relacionaba con la humanidad. ¿Sí? Yo soy tu Dios, no tengas dioses ajenos, no te postes entre ellos. ¿Estamos entendiendo? Explicaba entonces cómo ellos debían ser. Y ahora, desde el 5º en adelante, los próximos 6 van a tratar de cómo las personas van a tratar entre sí. Hombres con hombres. ¿Sí? Entonces el primero, donde empieza a revelar cómo debemos tratar entre personas, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos lo hacen? No mates. ¿Cuántos andan matando por ahí? No. No cometas adulterio. Nadie levante su mano. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Estamos hablando de otro tiempo, ¿cierto? Entonces entendemos que los primeros 4 mandamientos hablaban de la relación entre Dios y los hombres, y los próximos 6 hablaban de la relación entre hombres. ¿Estamos acá? Y la regulación de esta justicia en comunidad entonces era un llamado a que se trataran de manera justa, de manera digna, porque había muchas personas que se aprovechaban, era la ley del más fuerte. Si yo tenía más fuerza que tú, iba, te robaba, mataba, violaba, hacía lo que quería y posiblemente no me quedaba, no tenía ningún castigo. Entonces, por eso aparece la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Tenía que ver con practicar una justicia que era restaurativa, que permitía evitar la violencia, porque claro, si yo antes iba y hacía lo que quería y ahora voy a tener una consecuencia, lo más probable es que ya no ande matando, porque si mato, me van a matar. ¿Estamos acá? Dije que era un poquito complicado, no se preocupen, vamos a ir avanzando. Entonces, ¿a usted le gusta este Dios de la ley? ¿Le gusta este Dios de la ley? Dios sigue siendo el mismo. ¿Le gustaba la forma en la que se trataban? No mucho, ¿cierto? ¿Por qué Dios usa esto? ¿Quién se acuerda cuando uno era muy chiquitito? ¿Cómo aprendió usted que la estufa no había que tocarla? ¿Cómo aprendió usted que no había que meter los dedos al enchufe? ¿Cómo aprendió usted que no había que comerse la pasta de zapato? ¿O el jabón? No voy a decir otras cosas porque no corresponden a este horario. Pero cuando uno es pequeñito, a los bebés o a las personas, a los niños que están recién aprendiendo a hablar, uno no puede entregarle mucho argumento, ¿cierto? Simplemente le dice, no hagas eso. Y esa es un poco la revelación que tenía Dios con su pueblo inicialmente. Como no comprendían del todo todavía, como no estaba esta revelación completa, como no estaba el entendimiento completo, esto les decía, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. ¿Dios es un Dios de amor? Sí, porque quería evitar que ellos se dañaran. Quería evitar su dolor, quería evitar el sufrimiento, quería evitar la injusticia. Pero no había mayor explicación, ¿estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, cuando son más pequeños los niños no es más taxativo, no explica tanto. No, mira, fíjate que entonces el ciclo del agua corresponde así y por eso no debes dejar el agua corriendo. No, corta el agua, ¿cierto? Apaga la luz, que está muy caro. ¿A cuánto le subió la cuenta de la luz? Ay, Señor, ten misericordia. Entonces, esa es la primera forma de revelación. La primera ley, y tiene que ver con eso. Ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces bien, yo te hago el bien. Si tú me haces mal, yo te devuelvo. ¿Sí? Ok, vamos a la segunda revelación, y esto ya es mucho más avanzado, y este es el mandamiento del amor. Había pasado mucho tiempo, y le voy a pedir que me acompañe entonces al libro de Mateo, y aquí hay una persona que se le acerca a Jesús,
Y va a leer usted conmigo y dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Había pasado mucho tiempo, acuérdese, desde el Antiguo Testamento, ahora ya estaba Jesús. Y se acercan entonces y como maestro le preguntan: ¿cuál es el mandamiento más importante? Antes de seguir avanzando, vamos a entender que de los 10 mandamientos iniciales que había entregado el Señor, la religión, las personas, habían sumado uno tras otro, más de 200, pastor, 600 mandamientos. Lo que inicialmente eran 10, se había transformado en una carga que ya nadie podía cumplir. No, que tú tienes que vestirte y en las pliegues de tus vestiduras tienen que haber estas cosas, o tienen que... un montón de cosas que no tenían que ver inicialmente con lo que Dios había pactado con su pueblo. ¿Estamos aquí? De los 10 pasaron a 600 mandamientos. Prácticamente no podía hacer nada usted porque cada cosa era considerada pecado y cada cosa era considerada un acto en contra de Dios. Entonces van donde el maestro, van donde Jesús y le dicen: Maestro, entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, conociendo su corazón y sabiendo la intención inicial de la ley, lo que hace entonces es reducirlo, es bajarle la información, es simplificar las cosas. Y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a esto, dice: ama a tu prójimo como... De estos 2 mandamientos dependen toda la ley de los profetas. Entonces, de los 600, los redujo a 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y tiene algo importante, que siempre estén estas 2 cosas conectadas, porque no hay una sin la otra. Yo no puedo amar a mi prójimo si no entiendo, no comprendo y no he aceptado el amor de Dios. Me va a costar siempre amar a mi prójimo si yo no lo veo con los ojos o a través del filtro de Dios. Porque yo voy a ver el dolor, porque lo voy a ver a través de mi egoísmo, a través de mi orgullo, ¿sí? Porque lo voy a ver a través de lo que me hizo esa persona. No, la Emi me mintió, entonces la Emi es una mentirosa y siempre me va a mentir. Aprovechamos las 2. Entonces esto no está lejos de la forma en la que vivimos nosotros. A nosotros nos enseñaron que el que la hace una vez, la hace siempre. Los infieles van a ser siempre infieles. El ladrón va a ser siempre ladrón. Y el asesino va a ser siempre asesino. Ahora entonces, pasar desde la ley del talión, pasar desde el ojo por ojo, a pasar a esta nueva revelación es un paso gigante. Ellos que estaban acostumbrados que la forma de agradar al Señor era cumpliendo cada una de esas 600 que nadie podía cumplir. Y la reducen a 2. Ama a Dios, pero no de cualquier forma. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, ama a Dios por completo, entrégate por completo. Y eso te va a llevar entonces a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos acá? ¿Cuáles son los desafíos entonces? Si miramos muy dentro de nosotros, está el egoísmo, ¿no? No levante su mano, no tiene para qué hacerlo. Está el orgullo, están los prejuicios. Y está algo que está estudiado científicamente que se llama indiferencia o anomia. Estamos tan acostumbrados a escuchar todos los días en las noticias que mataron a una persona acá, que secuestraron a una persona acá, que encontraron a una persona desmembrada acá, que ¿sabe qué? Llega un punto en el que nos da un poquito lo mismo. Sí, total, pasa allá, en Santiago. Mientras no pase acá, y nos volvemos un poquito indolentes, ¿o no? ¿Me pasa solo a mí? Entonces aquí ya existe una revelación mayor porque existe la posibilidad de que las personas entiendan de una mejor forma la revelación de su amor. Y se entiende que la obediencia real de la ley no está en imponer una carga, sino que está en base al amor. Si yo amo, voy a obedecer. ¿Sí? Si yo amo, voy a entender que Dios quiere lo mejor para mí. ¿Cuántas veces a usted lo mandaron a comprar enojado? Levante su mano. ¿Fue?
Todavía. Los esposos también, todavía. Fue enojado, pero cuando se le pasó el enojo entendió que las cosas no eran para mal, sino para bien. Y sabe, este pasaje centraliza el amor de Dios como el verdadero cumplimiento de la ley. Ya no solo la ley por cumplirla, sino que esto está centrado en el amor de Dios. Y Jesús resume entonces todas esas cosas en 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. ¿A cuántos les cuesta amar al prójimo como a uno mismo? Levante su mano. Diga conmigo, ¡ay! Porque si usted bien sabe, estamos recién en el segundo punto, falta uno más. A mí también me dolió. Y el amor de Dios entonces se expresa en acciones concretas. Incluso tenéis que amar a tu ex. Dios mío, ¿qué es lo que estás pidiendo, Señor? Dios mío, ayúdanos, Padre. El amor de Dios se expresa en cosas concretas. Y este es un dicho que tienen las mujeres, que el amor no solamente se dice, sino que se demuestra. Y tienen toda la razón. ¿Cómo sabemos que estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? El libro de Mateo 25 nos dice, y Jesús nos está mostrando cómo nosotros demostramos el amor a los demás de manera práctica. Vamos con la siguiente, Mari, porfa. Gracias. Era la anterior, perdón. Eso mismo es. ¿Cómo amamos al prójimo? Se ve nada, perdón. No se alcanza a ver. La próxima vez lo voy a hacer mejor. Dice Jesús, que se le acercaron entonces y dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Número 1, ¿cómo demostramos el amor? Guatita llena, corazón contento, dicen por ahí. Porque tuve sed, dice la segunda, y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. ¿Cuántos son buenos para dar alojamiento en este lugar? Nadie. Necesito ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Esas son cosas prácticas de cómo nosotros podemos amar a nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros queremos cumplirlo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, este pueblo que nos cuesta entender. Entonces, las personas que estaban con él le contestaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y ahora sí, Mari. La siguiente. Ahora sí, dice, el rey le responderá, les aseguro, léalo conmigo, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y yo me imagino al Señor, cuando nosotros nos toque llegar frente a Él en el juicio, y nos diga, ¿y qué es lo que hiciste en tu tiempo en la tierra? ¿Qué es lo que hiciste en toda tu vida que te regalé en la tierra? No, trabajé. Sí, qué bueno. ¿Y tuve familia? Muy bien. ¿Y sabes qué? Iba a la iglesia todos los días. ¿En serio? Dijo Jesús. ¿Y qué pasó cuando viste a alguien que tenía hambre? ¿Lo alimentaste? Es que la cosa estaba muy mala. Pero ya, ok. Pero si alguien tenía sed, ¿le diste de beber? Y sigue avanzando. Y si alguien necesitaba un lugar donde quedarse, ¿lo alojaste? Pero señores, que la cosa está muy mala, ¿cómo voy a meter a alguien en mi casa? Ok. Y si alguien estuvo enfermo, ¿lo fuiste a atender? No, Señor. A ver, espera, si alguien estuvo en la cárcel, ¿lo fuiste a visitar? No, la verdad es que no. Entonces, no me conociste. Yo estuve en todas esas instancias y no estuviste conmigo. ¿Estamos entendiendo? Porque les aseguro que todo lo que hicieron por alguno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Pero, diga conmigo pero.
esta hermosa frase, este hermoso principio tiene una falla. Como dirían los abogados, echa la ley, echa la trampa. Y sabe esto, no lo busque en la Biblia. Y no me tilde de hereje, porque no aparece. Creo que es solamente un pensamiento. Y yo creo que cuando Jesús vino a este lugar y se vistió de hombre, entendió lo que significaba que la humanidad era una raza caída. Entendió lo que significaba ser realmente humano. ¿Sabe por qué? Porque esto que es hermoso, que es perfecto, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tiene una falla. No sé si usted la identificó. ¿Qué pasa si yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo, pero yo no me amo? ¿Estoy excusado entonces de no amar a los demás? Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo no me amo, Señor. Entonces yo voy a tratar a los demás como me trato a mí. Los voy a mirar en menos porque yo me considero menos. No voy a tener misericordia con ellos porque nadie tuvo misericordia conmigo, entonces no supo lo que era misericordia. No los voy a amar porque no sé amar. ¿Se había dado cuenta usted de eso, no? Hasta ahí teníamos una excusa para no amar. Porque para saber amar a los demás, debemos amar a Dios y debemos amar a lo más hermoso y lo más valioso que tiene Dios en su creación. ¿Sabe qué es? Usted. Usted. Y yo. Si nosotros no sabemos amarnos a nosotros mismos, no vamos a saber amar a los demás. ¿Estamos entendiendo? Pero, diga conmigo, pero, esto lo entendió Jesús. No se le pasó. Y me va a acompañar a este tercero y último punto, que es un mandamiento nuevo. Es algo nuevo que Dios tiene para tu vida. Diga conmigo, algo nuevo. Y si pensó que se había salvado, diga conmigo, ¡ay! Porque a mí también me dolió. Escuche muy bien. En el libro de Juan, ha pasado todo este tiempo. Jesús ha pasado tiempo con sus discípulos. Jesús ha podido transmitir sus ideas. Jesús ha podido bajar las verdades universales, complejas, y las entiende ahora las personas que están con él, sus discípulos. Y ya no vale solamente amar a mi prójimo como a mí mismo. Dice, y este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. De aquí, hermanos míos, no tenemos escapatoria. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Antes teníamos escapatoria, pero cuando Dios nos invita, nos llama a amar a los demás, como Él nos ama a nosotros, estamos fritos. Porque ¿cómo nos ama Dios a nosotros? Dios ha visto lo peor de nosotros. Nosotros podemos esconderle a las demás personas muchas cosas, pero con Dios no podemos borrar el historial. Con las demás personas podemos vernos bonitos, hasta simpáticos. Pero Dios ha visto lo peor de nosotros y aún así nos sigue amando. Jesús nos entrega entonces este nuevo mandamiento. ¿Y por qué es tan importante que lo entendamos, iglesia? Porque a este lugar van a venir personas rotas. Porque a este lugar van a venir personas desechadas. Y si nosotros no somos capaces de amar y mirar a esas personas como Dios nos ama y nos mira a nosotros, simplemente Dios no va a mandar a más personas a este lugar. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Quieren ustedes crecer? ¿Queremos ser más maduros? ¿Queremos ser más personas en este lugar? Tenemos que amar a nuestro prójimo como Dios nos ama a nosotros. Y ¿sabes? Jesús nos enseña con el ejemplo. Si alguien debía ser servido en esta tierra, si alguien debía juzgar a los demás, si alguien era perfecto y podía decirle a los demás, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, una pecadora y vas al juicio eterno, ese era Jesús. Si alguien debía recibir los primeros lugares, si alguien debía recibir los honores, si alguien debía lavarle los pies, ese era Jesús. Pero Jesús nos enseña con el ejemplo. Toma la toalla,
se humilla y lava los pies de sus discípulos. Ese es el ejemplo de liderazgo que quiere para su iglesia. No quiere superestrellas que donde están las luces, donde están las pantallas, aparecen de los primeros, sino que quiere personas que rindan su corazón y les sirvan. No quiere cargos, quiere corazones dispuestos a servir, dispuestos a tomar la toalla y lavar los pies de los demás. Quiere personas que no juzguen, incluso aquellos que están en pecado flagrante. Dice su palabra que se encontró con esta mujer que la habían encontrado en el pleno acto del adulterio. Y estaban todos listos con sus piedras en la mano, listos para entregar la justicia que correspondía. Le correspondía a esa mujer morir lapidada por lo que había hecho. Y Jesús debía ser el primero con la piedra en la mano porque era el único santo en ese lugar. Era el único que podía juzgarla. Era el único que podía condenarla. Pero hizo todo lo contrario. ¿Dónde están, mujeres, los que te condenaban? Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el ejemplo de amor que nos entrega Jesús. Y nosotros somos los primeros en juzgar. Incluso con nuestra gente. Incluso en nuestras casas, en nuestra familia. ¿Sabe, hermanos? El amor, como Dios nos amó a nosotros, tiene que comenzar en su casa. Tiene que comenzar en su casa. Porque si no vamos a criar a hijos que van a odiar a la iglesia y van a odiar a Dios porque la iglesia y Dios les está quitando a sus padres. Porque el papá y la mamá en la iglesia parece que fuera otra persona, pero llega a la casa y se convierte en un demonio. Ojo, en casa comienza el amor. Si no somos capaces de amar a nuestros hijos como Dios nos ama a nosotros, de ninguna manera vamos a poder amar a las otras personas. ¿Estamos entendiendo? Deja de construir brechas entre tu hijo y tú. Empieza a construir puentes entre tu hijo y Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo evangelizamos a aquellos que no quieren venir? ¿Cómo les entregamos la palabra de amor a aquellos que no quieren venir? Ámelos. Demuéstreles ese amor, preocúpese por ellos. Pase tiempo con ellos. Sea en su casa como es aquí en la iglesia. Sonriente, contento, feliz. Hermano mío, si usted está recibiendo algo en esta mañana, créame que yo soy el primero en recibir. Créame que yo soy el primero que está aquí. Yo decía hoy día, ¿por qué desperté tan apaleado? Ya me acordé, Señor. Jesús es un ejemplo inexcusable de amor. Y el amor entre nosotros como pueblo, como creyentes, y el amor por las almas que están afuera, no es opcional. Es tu responsabilidad. Es tu carga. Y no lo hemos vivido como una carga porque hemos vivido tan tranquilos, hermanos, en este tiempo. ¿Cuántos se fueron bendecidos por salir un ratito a hacer evangelismo la última vez con la red de niños? Amén. Eso es algo así de lo que podemos hacer. Pero es más cómodo estar en la casa, pero es más cómodo hacer otra cosa. ¿Cómo van a oír si no hay nadie que esté ahí para decirles, hay un Dios que te ama? Y como me amó a mí, yo quiero amarte a ti también. ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les diga? Dejemos de tener vergüenza y empecemos a mostrar el amor que Dios sí nos ha mostrado a nosotros. El amor entre un creyente debe ser visible, debe ser distintivo, debe ser una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. El amor entre los creyentes, no la murmuración, no la crítica. Hermanos, hay muchos de ustedes que no se han atrevido a hacer cosas simplemente porque tienen vergüenza de que puedan ser juzgados o criticados. Pero créanme, estar en una casa que apoya, que soporta, que promueve, de que sus dones se pongan al servicio de Dios. ¿Cuántos están acá? Implica un servicio desinteresado. Los líderes y los pastores de este lugar deben ser los primeros siempre en estar dispuestos a servir. Aquí no hay tronos para los pastores. Mire dónde están sentados los pastores. Segunda fila la pastora, última fila el pastor allá. En otros lugares le ponen alfombra roja. Pase usted, su excelencia. Apóstol,
ángel, querubín. Den gracias a Dios que tienen pastores que tienen olor a oveja. Den gracias a Dios que tienen pastores que les aman. ¿Saben por qué tiene olor a oveja o no? Para que entiendan bien la referencia. Porque el pastor que no tiene olor a oveja no es pastor. Porque no está en medio de su rebaño. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, no es que tenga olor a chivo, que es otra cosa. Eso es otra cosa. Pastores con olor a oveja. Y aquí deben haber ministros, deben haber líderes, deben haber personas que sirven, que deben ser los primeros en servir. Los primeros en tomar la toalla para lavar los pies de los demás. Amén. Es tiempo de amar a nuestro prójimo como Dios nos amó a nosotros. Y ojo, una vez que escucharon la palabra, ahora se vuelven responsables. Después no puede llegar donde Dios y decirle, a mí nunca nadie me predicó de esto. Ay de mí si no te predico, dice la palabra. Aquí se predica la verdad. Sería más fácil predicarle de prosperidad. Ven, trae tu diezmo y Dios lo va a triplicar. Ven, sé feliz, te lo mereces. Todo está dentro de ti. Eso sería muy fácil de predicar. Este es el sermón más difícil que me ha tocado predicar hasta ahora. Porque cada palabra me ha dado así. Psh, psh. Estoy adolorido de predicarlo. Amén, ¿estamos en este lugar? Algo nuevo viene para esta iglesia. Pero comienza con esto. Comienza con perdonar. Comienza con soltar perdón y pedir perdón también. Y comienza con empezar a tener un corazón dispuesto a amar como Dios nos amó. Hay algo nuevo de parte de Dios que nos manda a crecer, a madurar, a ver con ojos de Dios y amar como Dios nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado a Dios? El libro de Jeremías dice, con amor eterno. Yo te he amado y por eso te he prolongado mi fidelidad. Y Cristo es el filtro de todo este amor. Cristo está al centro, Cristo es la razón de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Sabe usted que Dios a usted lo ve con misericordia? ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué significa misericordia? Misericordia significa que usted merecía un castigo, que yo merecía un castigo, pero porque Cristo está en el centro, porque Cristo es el filtro, Dios no nos entrega ese castigo que sí merecíamos. Esa es la misericordia, que ve nuestra condición de miseria y se apiada de nosotros porque Cristo está en medio de nosotros, porque Cristo es el filtro. ¿Y sabe usted cuál es la gracia? La gracia es un regalo que no merecíamos. Es una bendición que usted y yo no alcanzábamos a lograr, pero como Cristo está en el centro, nos entrega esa gracia. Cuando Dios le ve a usted, cuando Dios me ve a mí, cuando Dios le ve a cualquiera de nosotros, Dios no ve su pecado, Dios no ve su peor momento, Dios no ve su horror, Dios ve a Cristo antes de verle a usted. Ese es el poder de la salvación, ese es el poder de la cruz, es el poder del sacrificio de Cristo. La gracia nos permite recibir ese regalo. Dice el libro de Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Ese es el tipo de amor que Dios nos transmite y nos enseña para amar a los demás. Un amor que está dispuesto a morir por nosotros. Un amor que no era culpable, que toma todas nuestras culpas y las paga por nosotros. Al principio de la ley estábamos usted y yo jugando a la pelota y quebrábamos el vidrio. Y cada vez que quebrábamos el vidrio teníamos que pagarlo, porque era consecuencia de nuestros actos, ¿sí o no? Pero ahora en la gracia, ese precio se volvió tan alto de ese vidrio, que a pesar de que usted y yo hemos quebrado ese vidrio, Cristo pagó el precio por nosotros. ¿Lo entendió? Cristo es el filtro. Póngase de pie que ya voy terminando. Tal vez a usted no le gustó al Dios inicial, al Dios de la ley. Y tal vez usted piensa que Cristo vino a romper esa ley. Pero es todo lo contrario. Dice el libro de Mateo 17, no piensen
Este es Jesús hablando, que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. En Cristo se perfecciona la ley. En Cristo se cumple la ley perfecta. Y ¿sabe? Esto lo voy a decir con un ejemplo cotidiano. Hace unos días yo estaba peleado con mi esposa. Sí, y los ministros se pelean, ¿sabía usted? Y creo que por un poco más de un día no nos hablábamos. Si usted me pregunta, ¿por qué? Por una estupidez. Cuando uno no tiene problemas graves por los que vale pelear, pelea por estupideces, no sé si le pasa a usted. Y mi esposa, como es sabia, esperó que yo me bañara. Y de fondo puso una adoración. Y yo entré con un corazón duro. No, yo tengo razón, no voy a dar mi brazo a torcer esta vez porque siempre doy mi brazo a torcer. Tenga o no tenga razón, lo doy igual. Decía, no, esta vez no, tiene que aprender. Está grande, tiene que aprender. Y me empezaba a bañar y escuchaba de fondo. Y escuchaba la adoración, escuchaba la adoración. Y la adoración decía, quiero conocer a Jesús. Y seguía bañando, me decía, no le voy a decir nada. Terminé de bañarme, estuve cantando todo el rato esta canción. Me acerqué y le dije, mira, no importa quién tiene la razón, pero te pido perdón. El Espíritu Santo no me deja seguir así. Es tiempo de que nos abonemos. Y así funciona, el Espíritu Santo no te deja estar enojado. Así funciona. Yo quiero que entiendas esto, si nosotros no empezamos a mirar en nuestra casa y no empezamos a amar como Cristo nos amó, muy difícilmente vamos a poder lograr esto. Es tiempo de amar como Dios nos amó, que se humilló hasta lo sumo, con muerte de cruz, hasta el final se mantuvo, que fue golpeado, azotado, desfigurado, fue molido, dice su palabra, por nuestros pecados. De esa forma, ese es el ejemplo, esa es la vara, ese es el estándar de amor. Y yo sé que hay dolor en tu corazón, y yo sé que en este momento el Espíritu Santo trae a tu mente personas que te han hecho daño. Y tú dices, no puedo perdonar. Lo que hizo fue demasiado terrible. Me humilló, me traicionó, no merece mi perdón, yo tengo la razón. Pero en esta mañana el Espíritu Santo no te deja avanzar. En esta mañana el Espíritu Santo no te deja tranquila hasta que tú vengas a este altar y botes y sueltes todo lo que tienes que soltar. Yo te llamo en esta mañana a este altar si tú quieres empezar a amar como Dios nos ama. Ven, vamos a adorar. Ven a este lugar, vamos a adorar juntos.